Bueno, eso podría haber salido mejor, murmuré, desplomándome en mi silla de gravedad mientras la transmisión desde Terra terminaba abruptamente. Mi superior, el gran almirante Valerius, me fulminó con sus 3 órganos oculares. ¿Es esa su evaluación oficial, comandante Caelus? Que nuestro primer contacto con los humanos podría haber salido mejor. Su voz goteaba con el tipo de sarcasmo que hacía que los oficiales subalternos se desmoronaran espontáneamente. Enderecé mi postura. El puente de mando de la nave insignia de la Confederación Galáctica, la Victorias Inevitables, de repente se sintió mucho más pequeño. Los humanos fueron inesperadamente directos, almirante. ¿Directos? La piel de Valerius se tornó de un alarmante tono púrpura. Nos dijeron, y cito su lenguaje crudo, que tomáramos nuestra propuesta de unidad y nos la metiéramos por el orificio que nos resultara más conveniente. La oficial de comunicaciones Tiana soltó una risita desde su consola, disfrazándola rápidamente como un fallo respiratorio cuando el almirante giró en su dirección. 67 especies, continuó Valerius, ahora caminando de un lado a otro. 67 especies a lo largo de 12 galaxias se han unido a nuestra confederación. Algunas con entusiasmo, otras a regañadientes, pero todas se unieron. Y entonces nos encontramos con estos humanos apenas salidos de su cuna planetaria. Y tienen la audacia de decir no. Me aclaré la garganta. Quizás podríamos ofrecer mejores condiciones. ¿Mejores condiciones? La voz de Valerius se elevó a un tono que hizo vibrar los sensores de la nave. Les ofrecimos viajes interestelares, tecnologías médicas que extenderían sus patéticamente cortas vidas por siglos, soluciones de energía limpia que salvarían su planeta obviamente moribundo. Y su respuesta fue no. Abrí la transmisión humana en mi pantalla personal, estudiando el rostro de su representante, una mujer a la que llamaban directora Elena Vargas de su Consejo Unificado de Terra. No parecía asustada ni particularmente impresionada por nuestra delegación, solo desinteresada. Ni siquiera se tomaron el tiempo de considerar nuestra propuesta, observó la oficial científica Pella, sus tentáculos moviéndose con curiosidad analítica. La mayoría de las especies debaten durante al menos un ciclo lunar antes de responder. Los humanos deliberaron durante exactamente 16 minutos, anoté, revisando el registro. Valerius se derrumbó en su silla de mando, desinflándose ligeramente. ¿Qué creen que están haciendo? ¿No entienden lo que estamos ofreciendo? ¿O lo que podríamos hacer si eligiéramos un enfoque menos diplomático? Revisé los datos que habíamos recopilado sobre la humanidad desde que descubrimos sus transmisiones hace 3 ciclos. Según nuestra investigación, los humanos tienen una historia inusual de resistirse a la incorporación en entidades más grandes. Incluso en su propio planeta, parecen dar un valor extraordinario a algo que llaman independencia. Independencia, repitió Valerius la palabra como si fuera una enfermedad. ¡Qué encantadoramente primitivo! ¿No entienden que al universo no le importa su independencia? Quizás por eso la necesitan tanto, sugirió Tiana en voz baja. La mirada del almirante podría haber derretido Duracero. Prepara una segunda comunicación. Aclararemos los beneficios de nuestra propuesta. Quizás no entendieron bien. Intercambié una mirada con la oficial científica Pella, quien sutilmente giró sus tallos oculares en el equivalente de nuestra especie a poner los ojos en blanco. Ambas sabíamos lo que los humanos probablemente no habían malinterpretado, que unirse a la Confederación significaba entregar su soberanía, que sus recursos fueran gestionados por nuestra División de Planificación Central y aceptar a los representantes de la Confederación como sus nuevas autoridades gubernamentales. Lo más desconcertante era que los humanos no parecían asustados por la amenaza implícita. La mayoría de las especies reconocían que una civilización capaz de cruzar distancias interestelares podría dominarlos militarmente fácilmente si la diplomacia fallaba. Transmisión lista, almirante, anunció Tiana. En pantalla, ordenó Valerius, enderezando su cuello ceremonial. La pantalla de visualización cobró vida, pero en lugar de la directora Vargas, nos encontramos con un humano diferente. Este era un hombre con un vello facial inusual y un uniforme decorado con símbolos coloridos, presumiblemente indicando su rango. Soy el almirante Ricardo Morales de la Fuerza de Defensa Unificada de Terra. Me encargaré de todas las comunicaciones futuras con su nave. Valerius parpadeó confundido. ¿Dónde está la directora Vargas? Estábamos dirigiéndonos a su liderazgo civil. El rostro del humano permaneció impasible. La directora Vargas y el Consejo han determinado que su propuesta constituye una amenaza potencial a la seguridad de Terra. Todo contacto con entidades potencialmente hostiles cae bajo jurisdicción militar.
Sentí que mi corazón principal daba un vuelco. En todos nuestros primeros contactos anteriores, las especies se habían desvivido por evitar clasificarnos como hostiles. Las implicaciones eran demasiado peligrosas. ¿Hostiles?, farfulló Valerius. Vinimos ofreciendo regalos de tecnología y conocimiento. El almirante Morales enarcó una de sus cejas. Vinieron ofreciendo tecnología y conocimiento a cambio de nuestra soberanía y recursos. Eso no es un regalo. Es una compra. Y Terra no está en venta. Tuve que admirar la franqueza del humano. La mayoría de las especies habrían envuelto tal rechazo en capas de palabrería diplomática. Quizás no comprende el alcance de lo que estamos ofreciendo, dijo Valerius, con la voz peligrosamente tranquila. La Confederación representa el conocimiento combinado de 67 especies que abarca millones de años de desarrollo. Entendemos exactamente lo que están ofreciendo, replicó Morales. Y lo estamos rechazando. Permanentemente. Los tubos de respiración de Valerius se ensancharon de indignación. Se da cuenta, almirante, de que la Confederación tiene medios de persuasión más allá de la mera diplomacia. Para mi asombro, el humano sonrió. No una sonrisa amistosa, sino el tipo de sonrisa que nuestros xenobiólogos habían identificado como una muestra de depredación. Simplemente estoy exponiendo hechos, replicó Valerius. El universo es un lugar peligroso para las especies aisladas. Morales se inclinó hacia adelante, su rostro llenando más la pantalla. Permítame exponer algunos hechos a cambio. Mientras ustedes hablaban, hemos estado escaneando su nave. Impresionante, pero no tanto como podrían pensar. También hemos lanzado sondas para mapear las firmas cuánticas de las otras 7 naves que tienen ocultas en nuestro sistema solar exterior. Me quedé helado. Se suponía que nuestra tecnología de camuflaje era indetectable para las civilizaciones preconfederación. ¿Cómo lo habían? Valerius mantuvo la compostura mejor que yo. Una afirmación interesante, almirante. Morales tocó algo fuera de la pantalla y de repente nuestra pantalla táctica se iluminó con indicadores de advertencia. De alguna manera, sin que nuestros sensores los detectaran, docenas de pequeñas naves humanas habían rodeado no solo nuestra nave insignia, sino también nuestra flota de apoyo oculta. A estas las llamamos naves de escolta, continuó Morales de manera conversacional. Pequeñas, rápidas y cada una lleva lo que afectuosamente llamamos un paquete de sol. Ojivas de antimateria que, lamentablemente, atomizarían sus naves si se detonaran. El puente de mando quedó en silencio. Incluso Valerius parecía no tener palabras. Ahora, continuó Morales, preferiríamos tener relaciones pacíficas con su confederación. Estamos felices de comerciar, compartir intercambios culturales, establecer lazos diplomáticos. Pero lo haremos como iguales, no como súbditos. ¿Queda claro? La piel de Valerius se había vuelto del azul pálido del estrés extremo. Cristalino, almirante Morales. Excelente. Entonces, como gesto de buena voluntad, retiraremos nuestras naves a una distancia prudencial. Esperamos que consideren retirar su flota oculta de nuestro sistema solar en las próximas 12 horas. Después de eso, no podemos garantizar su seguridad. La transmisión se cortó abruptamente, dejándonos mirando el emblema de la Confederación. ¿Cómo?, susurró finalmente Valerius. ¿Cómo detectaron nuestras naves ocultas? Eso es imposible para su nivel tecnológico. La oficial científica Pella estaba analizando datos frenéticamente. Almirante, he estado revisando sus transmisiones abiertas desde que llegamos. Llevan discutiendo métodos teóricos para detectar el desplazamiento cuántico durante al menos 50 de sus años. Asumimos que era puramente teórico. Pero lo han resuelto, terminé. Y nos dejaron pensar que no lo habían hecho. ¿Qué más podrían estar ocultando?, se preguntó Tiana en voz alta. La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de gas tóxico. Durante las siguientes horas, nuestra división de inteligencia analizó cada dato humano al que pudimos acceder. Lo que surgió fue un patrón inquietante que habíamos pasado por alto en nuestra evaluación inicial. Almirante, informé durante nuestra conferencia de emergencia, los humanos parecen tener un enfoque único para el desarrollo tecnológico. Mientras que la mayoría de las especies siguen un camino relativamente predecible, los humanos parecen dar saltos masivos en áreas directamente relacionadas con amenazas percibidas, mientras descuidan por completo otras tecnologías. Explíquese, exigió Valerius. Mostré gráficos comparativos.
Cuando temieron que la contaminación atmosférica cambiara su clima, desarrollaron tecnologías de energía limpia que rivalizan con las nuestras en solo 2 décadas. Cuando se preocuparon por los impactos de asteroides, crearon sistemas de detección y desvío más allá de lo que esperábamos. Y su tecnología militar, hice una pausa, es inconsistente, pero enfocada. Su medicina está siglos por detrás de la nuestra. Sin embargo, su tecnología de armamento está solo décadas por detrás, a pesar de haber tenido capacidad nuclear durante menos de una vida humana. El jefe de seguridad Jorik, que había estado ominosamente silencioso hasta ahora, habló. Son especialistas en optimización. La mayoría de las especies desarrollan tecnologías de manera equilibrada. Los humanos parecen priorizar despiadadamente lo que sea que resuelva su problema inmediato, ignorando todo lo demás. Valerius caminaba por la sala de conferencias. ¿Estás sugiriendo que estos primitivos podrían realmente representar una amenaza para las fuerzas de la Confederación? La expresión de Jorik era grave. Estoy sugiriendo que los subestimamos gravemente, y basándome en su reacción a nuestra propuesta, ahora nos hemos convertido en su problema inmediato. La rendición no es una opción, declaró Valerius. La Confederación nunca se ha retirado ante una especie preinterestelar. El precedente sería desastroso. Con el debido respeto, almirante, me aventuré. Quizás deberíamos considerar una solución diplomática que permita a ambas partes salvar las apariencias. ¿Qué sugiere, comandante Caelus? Preguntó Valerius, su tono dejando en claro que esperaba algo brillante. Antes de que pudiera responder, la alerta de emergencia de la nave sonó. Corrimos de vuelta al puente de mando para encontrar el caos. ¿Qué está pasando?, exigió Valerius. Los humanos, respondió Tiana, con la voz tensa por la incredulidad. Han hackeado nuestros sistemas de comunicación. Están transmitiendo a todas las naves de la Confederación simultáneamente. Imposible, rugió Valerius. Usaron nuestro propio relé cuántico en nuestra contra, explicó Pella frenéticamente, tratando de bloquear la intrusión. Analizaron la estructura de la señal de nuestra primera comunicación y la replicaron. Es realmente brillante. La pantalla principal se activó sin orden, y el almirante Morales apareció de nuevo, luciendo irritantemente tranquilo. Atención, fuerzas de la Confederación. Nuestro plazo para su retirada se ha acelerado debido a su continuo escaneo de nuestros sistemas de defensa. Tienen 1 hora para abandonar nuestro sistema solar. Esto no es negociable. Valerius estaba prácticamente vibrando de rabia. ¿Se atreve a dar órdenes a la Confederación? Hemos dominado galaxias mientras su especie todavía se lanzaba piedras. Morales no pareció impresionado. Y sin embargo, aquí estamos. 1 hora, almirante. Luego les mostraremos algunas piedras que hemos aprendido a lanzar. Después de que la transmisión terminó, Valerius ordenó un ataque inmediato contra las naves humanas que nos rodeaban. Lo que siguió fue vergonzoso. Nuestros sistemas de armas no lograron fijar el blanco en sus naves. De alguna manera, los humanos habían analizado nuestras frecuencias de puntería y estaban transmitiendo patrones de interferencia que inutilizaban nuestras avanzadas armas. Ni siquiera están devolviendo el fuego, señaló Tiana con evidente incomodidad. Solo están observando cómo fracasamos. ¡Lancen los cazas!, ordenó Valerius. Nuestros escuadrones de caza se desplegaron solo para ser perseguidos de vuelta a los hangares por pequeñas y ágiles naves humanas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Almirante, dije en voz baja, creo que deberíamos considerar una retirada táctica para reevaluar la situación. Valerius me miró con puro odio, pero antes de que pudiera responder, nuestra nave se estremeció violentamente. ¿Qué fue eso?, exigió. Un disparo de advertencia, respondió Tiana, revisando sus instrumentos. Detonaron una pequeña carga de antimateria a 1,000 unidades de nuestra posición. La explosión fue calibrada con precisión para estar lo suficientemente cerca como para sacudirnos sin causar daños. Fue una impresionante demostración de precisión técnica que no debería haber sido posible para su civilización. Nos están llamando de nuevo, anunció Pella. Morales apareció, ahora de pie en lo que parecía ser un centro de mando humano, rodeado de otras figuras uniformadas. Esa fue su última advertencia, almirante Valerius. Sus armas son ineficaces. Sus naves están rodeadas y su tecnología ha sido comprometida. Tienen 3 opciones: irse en paz, ser destruidos o intentar rendirse a las autoridades de Terra para ser internados. El puente de mando quedó en silencio.
En los 10,000 años de historia de la Confederación, ningún miembro de nuestro ejército se había rendido jamás a una especie pre-confederación. Era literalmente impensable. Sin embargo, la alternativa parecía ser la destrucción. Los humanos nos habían superado en cada movimiento, usando nuestra propia confianza excesiva en nuestra contra. La respiración de Valerius se había vuelto errática. Esto no ha terminado. Todo el poder de la Confederación volverá y su lamentable planeta. Morales lo interrumpió. Tomaremos eso como su aceptación de la opción 1. Tienen 30 minutos para despejar nuestro sistema solar. Cualquier nave de la Confederación detectada en nuestro espacio después de ese tiempo será considerada hostil y atacada en consecuencia. La pantalla se oscureció. Valerius se quedó inmóvil, su orgullosa postura finalmente rota. Cuando habló, su voz era apenas audible. Emita la orden de retirada. A todas las naves. Mientras nos retirábamos del espacio de Terra, la humillación era palpable. Ninguna especie había rechazado jamás la membresía de la Confederación, y mucho menos había hecho huir a nuestras fuerzas. Las implicaciones eran asombrosas. Comandante Caelus, me llamó Valerius mientras salíamos del límite exterior del sistema solar humano. Recopilará un análisis completo de lo que ocurrió aquí. Cada detalle. El alto mando querrá explicaciones. Asentí, ya temiendo la tarea. ¿Cómo se explica que una especie que todavía usa motores de combustión en algunos de sus vehículos haya superado a la fuerza más poderosa de 12 galaxias? Mientras activábamos nuestros motores de velocidad superlumínica, me encontré mirando hacia atrás, al decreciente planeta azul en nuestras pantallas. Los humanos habían dicho no por miedo o ignorancia, sino por una evaluación clara de lo que valoraban. Y de alguna manera, contra toda lógica, habían hecho que ese no se mantuviera. ¿Qué pasaría cuando finalmente desarrollaran su propia tecnología FSL y se aventuraran en la galaxia más amplia? ¿Qué pasaría cuando una especie que podía innovar tan rápidamente en respuesta a las amenazas decidiera que la propia Confederación era la amenaza? Por primera vez en mi carrera, sentí algo desconocido, miedo a una especie técnicamente inferior. El día que la humanidad dijo no, de hecho, había resonado a través de las estrellas, y sospechaba que ese eco era solo el principio. La Cámara del Alto Consejo de la Confederación Galáctica lucía exactamente tan imponente como fue diseñada. 67 representantes de todo el universo conocido se sentaban en anillos concéntricos sobre la plataforma central de oradores donde ahora me encontraba, sudando a través de mi uniforme de gala. Comandante Caelus, entonó el supremo canciller Drogar, su voz amplificada para llegar a cada rincón de la enorme cámara. Usted estuvo presente durante el incidente de Terra. Explique a este consejo cómo una sola especie pre-FSL logró humillar a la fuerza militar más poderosa de 12 galaxias. Detrás de mí, el almirante Valerius se movió incómodamente. Ya le habían quitado 2 de sus insignias de rango, un castigo tan severo que no se había aplicado en más de 3 siglos. Me aclaré la garganta. Supremo Canciller, honorables representantes. La situación con Terra no tuvo precedentes. Somos conscientes de que no tuvo precedentes, espetó el representante Lurek del cúmulo peldoriano. Lo que queremos saber es cómo sucedió y por qué no deberíamos reducir su planeta a polvo cósmico en represalia. Añadió el representante Kuel de la Alianza Hexápoda, sus mandíbulas chasqueando agresivamente. Activé la pantalla holográfica en el centro de la cámara. Después de un análisis exhaustivo, nuestra división de inteligencia ha determinado que la humanidad posee varias características únicas que llevaron a nuestra retirada táctica. ¿Quiere decir nuestra vergonzosa retirada?, murmuró alguien desde los niveles superiores. Ignorando el comentario, continué. Primero, los humanos parecen tener una relación completamente diferente con la autoridad que cualquier especie que hayamos encontrado. Mientras que la mayoría de las civilizaciones desarrollan una deferencia natural hacia las entidades tecnológicamente superiores, los humanos resisten instintivamente el control externo, independientemente de los beneficios potenciales. ¿Está sugiriendo que son irracionales?, preguntó el canciller Drogar. No irracionales, corregí con cuidado. Diferentes. Donde otras especies ven la sumisión a una fuerza superior como autopreservación lógica, los humanos lo ven como inaceptable a un nivel fundamental. Fascinante defecto psicológico, señaló la representante Cela, la renombrada psicóloga Zanos de los sistemas internos de Andrómeda. Quizás una normalidad genética de su camino evolutivo. Nuestra investigación sugiere que es cultural en lugar de genético, expliqué. Los humanos tienen una compleja historia de resistir la dominación por parte de otros grupos humanos.
Sus figuras históricas más celebradas son aquellas que desafiaron con éxito a enemigos más poderosos. Cambié la pantalla para mostrar los gráficos de progresión tecnológica humana. El segundo factor es su patrón de desarrollo tecnológico. Los humanos no avanzan de manera uniforme en todos los campos. Se enfocan obsesivamente en resolver problemas inmediatos mientras descuidan áreas que no perciben como amenazantes. Lo que explica cómo detectaron nuestras naves ocultas, añadió Valerius, hablando por primera vez. Han estado paranoicos con los ataques sorpresa durante toda su historia registrada. El canciller Drogar se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que anticiparon nuestra llegada? No, dije, pero se han estado preparando para algo así durante siglos. Sus transmisiones de entretenimiento están llenas de escenarios que involucran contacto alienígena hostil. Han estado ensayando psicológicamente nuestra llegada antes de saber siquiera que existíamos. La cámara estalló en murmullos ante esta revelación. El tercer y más preocupante factor, continué cuando se restableció el orden, es su capacidad de adaptación. La mayoría de las especies requieren marcos de tiempo generacionales para incorporar nuevas tecnologías. Los humanos pueden aplicar ingeniería inversa e implementar nuevos conceptos en años o incluso meses. Mostré imágenes de nuestro encuentro que demostraban la rapidez con la que los humanos habían analizado y contrarrestado nuestros sistemas de armas. En los 42 días estándar desde nuestra retirada, concluí, han logrado avances significativos en física de partículas, comunicación cuántica y contención de antimateria. Todo basado en lo que observaron durante nuestra breve interacción. La cámara del Consejo cayó en un silencio atónito. Nos está diciendo, dijo lentamente el representante Lurek, que simplemente observando nuestras naves durante unas horas han avanzado su tecnología en lo que normalmente llevaría décadas. Sí, y confirmé. Y están acelerando. La expresión del canciller Drogar se ensombreció. Entonces debemos actuar de inmediato. Una flota de invasión completa fracasaría, interrumpió una nueva voz. Todos los ojos se volvieron hacia el general Vex, el estratega militar más condecorado de la Confederación, que hasta ahora había permanecido en silencio en el anillo de observación superior. El momento para una conquista fácil de Terra pasó en el momento en que nos rebelamos, dijo Vex, su voz ancestral con una fuerza sorprendente. El análisis del comandante Kaelus es correcto, pero incompleto. Los humanos ahora saben que existimos, saben aproximadamente cuáles son nuestras capacidades y lo que es más peligroso, saben que los consideramos una amenaza. Se estarán preparando en consecuencia. ¿Qué está sugiriendo, general? Preguntó el canciller. Que una acción militar contra Terra resultaría en pérdidas catastróficas para las fuerzas de la Confederación, respondió Vex. Y potencialmente peor. ¿Peor que el fracaso? Se burló el representante Kuel. Vex fijó su mirada en el representante Hexápoda. Sí. Represalias. La palabra quedó flotando en el aire como una cuchilla. Elabore, ordenó el canciller Drogar. Me hice a un lado mientras el general Vex descendía a la plataforma de oradores. A pesar de su edad, se movía con una precisión que imponía respeto. El comandante Kaelus ha identificado los 3 rasgos más peligrosos de la humanidad, comenzó Vex, su resistencia a la dominación, su desarrollo tecnológico enfocado y sus capacidades de adaptación. Pero omitió la cuarta y más alarmante característica, su respuesta a las amenazas existenciales percibidas. Vex activó su propio flujo de datos en la pantalla holográfica, mostrando conflictos históricos humanos. Cuando los humanos creen que su supervivencia está en juego, abandonan toda moderación, explicó. Su historia está llena de ejemplos de grupos humanos tecnológicamente inferiores que derrotan a fuerzas superiores a través de pura determinación y la voluntad de absorber pérdidas que harían que cualquier especie racional se rindiera. Las imágenes cambiaron para mostrar las secuelas de los conflictos humanos, ciudades devastadas, enormes cementerios militares y las inquietantes imágenes de sus primitivas pruebas de armas nucleares. Si lanzamos un ataque a gran escala contra Terra y no logramos aniquilarlos por completo en el primer golpe, continuó Vex, los humanos no buscarán la paz. No negociarán. Comprometerán a toda su civilización para desarrollar los medios para destruirnos a cambio. Ese es precisamente mi punto, intervino Kuel. Según nuestros estándares, los humanos no son del todo racionales. Prefieren enfrentar la extinción luchando que la supervivencia a través de la sumisión. Observé a los miembros del Consejo moverse incómodamente mientras las implicaciones se asentaban. Además,
añadió Vex, dada su demostrada capacidad para adaptar rápidamente nuestra propia tecnología en nuestra contra, debemos considerar la posibilidad muy real de que eventualmente logren desarrollar armas capaces de amenazar no solo a nuestras fuerzas militares, sino a los mundos de la Confederación. La tez del canciller Drogar se había vuelto de un preocupante tono gris. ¿Qué propone, general? Una reevaluación completa de nuestro enfoque hacia Terra, respondió Vex. Ningún intento más de incorporación forzada, ninguna acción militar. En cambio, recomiendo una misión diplomática con un respeto genuino por su soberanía. La Cámara estalló en protestas. Absurdo. No podemos mostrar tal debilidad. El precedente sería desastroso. El canciller Drogar levantó las manos pidiendo silencio. ¿Y si también rechazan las propuestas diplomáticas? Entonces los dejamos en paz, declaró Vex simplemente. Establecer una zona de cuarentena alrededor de su sistema solar y esperar hasta que desarrollen la capacidad FSL por su cuenta. Cuando entren en la comunidad galáctica, los trataremos como iguales. ¿Y cuándo sería eso? Preguntó el representante Lurek escépticamente. Di un paso adelante de nuevo. Basándome en su tasa de progreso actual y teniendo en cuenta el desarrollo acelerado a partir de sus observaciones de nuestra tecnología, aproximadamente 7 de sus años. El alboroto resultante hizo que la reacción anterior pareciera leve en comparación. 7 años. Imposible. Ninguna especie ha desarrollado FSL tan rápidamente. Esto no se puede permitir. Mientras el caos continuaba, mi dispositivo de comunicación personal vibró. El mensaje era de nuestra división de inteligencia, marcado como de máxima prioridad. Lo que leí hizo que mi corazón secundario casi se detuviera. Canciller. Interrumpí urgentemente. Acabo de recibir información crítica que el Consejo debe escuchar de inmediato. Drogar hizo una señal para pedir silencio. Proceda, comandante. La cámara se quedó mortalmente silenciosa. Nuestros sensores de largo alcance acaban de detectar una nave de origen humano que ha salido de su sistema solar y ha entrado en el espacio FSL. Eso no es posible, susurró Valerius. No podrían haber desarrollado FSL funcional a partir de la mera observación. La nave es pequeña, continué leyendo del informe, probablemente no tripulada, pero está emitiendo una firma de energía consistente con una tecnología rudimentaria de plegado espacial. El general Vex pareció sombríamente reivindicado. ¿Hacia dónde se dirige esta nave, comandante? Revisé las coordenadas y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Directamente hacia la estación próxima. La estación próxima era nuestro principal puesto de monitoreo para el sector Sol, establecido hace décadas para observar el desarrollo de Terra. Creíamos que era indetectable para la tecnología humana. ¿Cómo la encontraron? Exigió el canciller Drogar. Desconocido, admití, pero dada su demostrada capacidad para detectar nuestras naves ocultas, es posible que hayan estado al tanto de la estación durante algún tiempo. ¿Es un ataque? Preguntó el representante Kuel, con las mandíbulas moviéndose nerviosamente. La nave parece desarmada, repliqué. Está transmitiendo un mensaje automatizado en múltiples formatos, incluida una secuencia matemática utilizada en nuestros propios protocolos de identificación. Han roto nuestro cifrado de comunicación. Jadeó Valerius. No del todo, aclaré. Están utilizando la secuencia de identificación más básica, probablemente derivada del análisis de nuestras transmisiones durante el encuentro. El mensaje se repite en sus idiomas principales y en lo que creen que es nuestro idioma. ¿Y qué dice ese mensaje? Preguntó el canciller Drogar. Mostré la traducción en el proyector holográfico para que todos la vieran. Saludos desde Terra. Sabemos que están observando. Hablemos como es debido esta vez. El silencio que siguió fue profundo. El general Vex lo rompió con algo que nunca le había oído antes, una risa. No burlona ni triunfante, sino genuinamente divertida. 7 años, comandante, dijo, negando con la cabeza. Creo que puede haber sobreestimado. El ambiente en la cámara del Consejo cambió de la conmoción a algo más complejo. A medida que las implicaciones se asentaban, los humanos no solo se habían defendido. Habían tomado la iniciativa para establecer contacto en sus propios términos. ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó finalmente el canciller Drogar, dirigiéndose a todo el Consejo. La representante Cela habló primero. Propongo que aceptemos su invitación. Esta demostración tanto de capacidad tecnológica como de intención pacífica merece reconocimiento. ¿Pacífica? Se burló el representante Kuel.
Han expuesto nuestro puesto de observación y han demostrado una tecnología aplicable a las armas. Esto es una amenaza apenas velada. Si quisieran amenazarnos, señaló el general Vex, habrían enviado una nave armada, no una sonda de comunicación. El debate continuó durante horas, con el Consejo profundamente dividido. Finalmente, el canciller Drogar convocó a una votación formal sobre 3 opciones: respuesta militar, compromiso diplomático o cuarentena. Para mi sorpresa, el compromiso diplomático ganó por un estrecho margen. Comandante Kaelus, me llamó el canciller al concluir la sesión. Dada su experiencia con el contacto inicial y su análisis de la psicología humana, usted dirigirá la misión diplomática. Parpadeé sorprendido. Canciller, seguramente alguien de un rango superior. Sería percibido por los humanos como un intento de intimidarlos, terminó Drogar por mí. No, ya lo han conocido. Hay una base para la conversación. Y así, 3 meses estándar después, me encontré acercándome a Terra en una nave diplomática, acompañado por un pequeño equipo de xenolinguistas, especialistas culturales y un muy reacio almirante Valerius, quien había sido incluido por insistencia mía. Esto es humillante, murmuró Valerius mientras entrábamos en la órbita de Terra, ser convocados por primitivos. Con el debido respeto, almirante, repliqué. Creo que esa actitud es precisamente la razón por la que nuestro primer contacto fracasó. Pueden ser más jóvenes que nosotros tecnológicamente, pero no son primitivos. Nuestra nave fue recibida por una flota de escolta humana que, alarmantemente, mostraba un avance tecnológico significativo desde nuestro encuentro anterior. Sus naves ahora incorporaban elementos claramente inspirados en nuestros propios diseños, pero con modificaciones únicamente humanas. Fuimos dirigidos a una estación espacial en órbita de Terra, otro nuevo desarrollo desde nuestra última visita. Su construcción modular sugería un ensamblaje rápido, pero la tecnología integrada en su estructura era impresionantemente avanzada. Mientras atracábamos, noté al almirante Valerius mirando las naves humanas con un shock indisimulado. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo avanzaron tan rápidamente? Creo que estamos a punto de descubrirlo, respondí mientras la esclusa de aire se abría. Para mi sorpresa, esperándonos para recibirnos había un rostro familiar. El almirante Ricardo Morales, quien tan eficazmente había forzado nuestra retirada meses antes. A su lado estaban la directora Elena Vargas y varios otros humanos con diversos uniformes y atuendos formales. Comandante Kaelus, me saludó Morales con un asentimiento. Almirante Valerius. Bienvenidos a la Estación Unidad. Valerius se erizó ante el nombre, reconociendo claramente la ironía. Una estación llamada Unidad construida por la especie que había rechazado la unidad de la Confederación. Gracias por recibirnos, respondí formalmente. Estamos autorizados por el Alto Consejo de la Confederación Galáctica para abrir relaciones diplomáticas con Terra. La directora Vargas dio un paso adelante. Nos complace que la Confederación haya reconsiderado su enfoque. Quizás podamos empezar de nuevo como iguales esta vez. El sutil énfasis en iguales no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Fuimos escoltados a una sala de conferencias con una vista espectacular de Terra debajo. La vista del planeta azul y verde desde la órbita era sorprendentemente conmovedora, incluso para ojos no humanos. Antes de comenzar las conversaciones formales, dijo Morales una vez que nos sentamos, creo que tenemos algunas preguntas el uno para el otro. Efectivamente, estuve de acuerdo. Quizás la más apremiante sea cómo lograron desarrollar principios CSL funcionales en cuestión de meses cuando a la mayoría de las especies les llevó siglos. Vargas sonrió. No lo desarrollamos desde cero, comandante. Hemos tenido modelos teóricos durante décadas. Sus naves proporcionaron la confirmación práctica que necesitábamos, y sus firmas de propulsión nos dieron las piezas que faltaban. Eso sigue siendo un salto extraordinario, intervino Valerius. La necesidad impulsa la innovación, respondió Morales encogiéndose de hombros. Cuando confirmamos que no estábamos solos en el universo y que al menos una potencia interestelar tenía planes para nuestro planeta, se convirtió en nuestra máxima prioridad. Su nave que se acercó a la estación próxima, dije. ¿Cómo la localizaron? Los humanos intercambiaron miradas antes de que Vargas respondiera. Hemos estado al tanto de su puesto de observación durante aproximadamente 20 años. Detectamos su ráfaga de comunicación durante un estudio astronómico. Inicialmente no sabíamos qué era, pero después de su visita, atamos cabos. 20 años. Farfulló Valerius. ¿Por qué no intentaron contactar? Lo que me lleva a mi pregunta, continuó Vargas. ¿Por qué asumieron que entregaríamos nuestra soberanía?
¿Era esa realmente su expectativa, o fue una táctica de negociación? La franqueza de la pregunta era sorprendente, pero había venido preparado para la brusquedad humana. No fue ninguna de las dos, admití. Fue un fallo de imaginación por nuestra parte. Todas las demás especies que hemos encontrado han reconocido que los beneficios de la membresía en la Confederación superan los costos. Nunca antes nos habían rechazado. ¿Nunca? Morales enarcó una ceja. Su especie es única en muchos sentidos, almirante Morales, expliqué. Su resistencia a la autoridad externa, su rápida adaptación tecnológica, su enfoque poco convencional para el desarrollo. No siguen los patrones que hemos observado a lo largo de miles de años estudiando la evolución sapiente. ¿Es por eso que están aquí ahora?, preguntó Vargas. ¿Curiosidad científica? En parte, reconocí, pero principalmente porque la Confederación ha reconocido que el enfoque tradicional para incorporar nuevas especies es inapropiado para la humanidad. Buscamos una relación diferente, una de respeto mutuo y cooperación sin absorción. Los representantes humanos parecían escépticos. Es un cambio de opinión bastante grande, observó Morales secamente. ¿Qué lo motivó? Valerius se movió incómodamente a mi lado. Yo había abogado por una honestidad total en esta reunión, pero el almirante se había resistido. Ahora veríamos si mi enfoque era acertado. ¿El miedo?, dije simplemente. Las expresiones de los humanos registraron sorpresa ante mi franqueza. ¿La Confederación teme a Terra?, preguntó Vargas, claramente encontrando el concepto difícil de creer. Están preocupados de que nos convirtamos en el equivalente galáctico de los guerrilleros, supuso Morales, luciendo más divertido que ofendido. Nuestro analista estratégico proyectó que si intentábamos la subyugación militar de Terra y no lográbamos una victoria inmediata y completa, la humanidad probablemente comprometería a toda su civilización para desarrollar los medios para tomar represalias contra la Confederación, expliqué. Dadas sus demostradas capacidades de adaptación, concluyeron que este era un riesgo inaceptable. Vargas se reclinó en su silla, estudiándome. Así que su propuesta pacífica está motivada por el interés propio, no por el respeto. Ambos, repliqué. El reconocimiento del beneficio mutuo es la base de todas las alianzas duraderas. Respetamos sus capacidades y su derecho a determinar su propio camino. También reconocemos que una relación hostil entre la humanidad y la Confederación sería destructiva para ambas partes. Morales y Vargas intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Honestidad, dijo finalmente Morales. Es un buen comienzo. Lo que siguió fueron 3 días terrestres de intensas negociaciones, intercambios culturales y debates ocasionalmente acalorados. Los humanos estaban fascinados por la tecnología de la Confederación, pero recelosos de nuestras estructuras políticas. Estaban ansiosos por aprender, pero rechazaron cualquier acuerdo que pudiera comprometer su independencia. Para el último día, habíamos establecido el marco de lo que se conocería como el Acuerdo de Terra, el primer tratado entre la Confederación y una especie no miembro que reconocía la plena soberanía y el mismo estatus diplomático. Mientras nos preparábamos para partir, el almirante Morales se me acercó en privado. Sabe, dijo de manera conversacional, estábamos fanfarroneando durante nuestro primer encuentro. Lo miré sorprendido. ¿Fanfarroneando? Él sonrió. Esas ojivas de antimateria con las que los amenazamos, pura ficción. Apenas entendíamos los principios. La detección de sus naves ocultas fue real, pero no teníamos armas capaces de dañar su flota. Si hubieran aceptado nuestro farol, la implicación quedó en el aire entre nosotros. Si hubiéramos presionado nuestra ventaja, Terra bien podría haber caído ante la Confederación como cualquier otro mundo antes. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté. La expresión de Morales se tornó seria. Porque quiero que entienda algo sobre los humanos, comandante. Siempre elegiremos la muerte antes que la sumisión. Recuerde siempre eso si su confederación alguna vez reconsidera su enfoque hacia Terra. Mientras nuestra nave rompía la órbita y se preparaba para el viaje de regreso, reflexioné sobre las palabras de Morales y la extraordinaria especie que representaban. En la inmensidad del espacio, en medio de miles de mundos y civilizaciones, la humanidad se mantenía singularmente desafiante. Habían dicho no cuando ningún otro se había atrevido. Y al hacerlo, habían cambiado a la propia Confederación. Por primera vez en 10,000 años, nos habíamos encontrado con una especie que nos obligó a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la civilización y el progreso. Los humanos no solo habían rechazado nuestra oferta, habían introducido un paradigma completamente nuevo para las relaciones entre especies.
¿En qué está pensando, comandante? Preguntó Valerius mientras Terra se reducía a un punto azul en nuestra pantalla de visualización. En el futuro, repliqué. Y en lo diferente que se ve ahora que antes de conocer a la humanidad. El almirante asintió pensativamente. ¿Cree que alguna vez se unirán a la Confederación? Bajo sus propios términos, por supuesto. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. No creo que lo hagan. Pero creo que nos cambiarán más de lo que nosotros podríamos cambiarlos a ellos. Mientras activábamos nuestro motor FSL y las estrellas se desdibujaban a nuestro alrededor, no pude evitar preguntarme cómo se vería la galaxia una vez que la humanidad emergiera por completo en el escenario interestelar. Habían dicho no a la Confederación, pero ¿a qué dirían que sí?